Buenos días, mi nombre es Merly Carrillo. Hoy vamos a entrevistar a la Miss Belki. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Hoy le quiero realizar una serie de preguntas con respecto al COVID-19. Me gustaría que lo hiciera de manera muy personal. ¿Cómo fue su experiencia frente a esta pandemia? Bueno, digamos que fue algo bastante fuerte porque cuando inició, recuerdo que los días que nos mandaron a ir a casa, yo tenía pensado que era solo 15 días, igual que todo el mundo creo. Y esperaba que ya después de los 15 días todo se iba a normalizar. Pero cuando los días iban pasando y las cosas no volvían a la normalidad, cada vez más la ansiedad era más fuerte. El temor también se apoderó en cierto momento. Recuerdo que incluso las manos se me pelaron, se me desollaron de tanto lavarme. Y yo me las lavaba bueno, no sé, yo hacía algo, me lavaba las manos y era algo como con tanta intensidad que yo pensaba que tenía que ser así. Ya después de algún tiempo, de meses de pandemia, como que fue bajando un poco esa ansiedad. Pobres manos se recuperaron. O sea que usted pasaba como me mandaba a lavar las manos cada 5 minutos, usted lo tomó bastante. Lo tomé muy en serio. Ya. Y por otro lado, pues también ver las noticias. De pronto al principio yo solo quería saber, escuchar los informes. Pero después, con el tiempo, entendí que eso era negativo también, que las noticias había que mantenerlas en su justa medida porque lo que hacía era aumentar el temor. De pronto uno se imaginaba siempre lo peor, entonces me tocó también por un tiempo dejar de ver las noticias y todo esto. Por otro lado también estaba el hecho de que estaba perdiendo amigos queridos. Y hubo un momento en el que en un trayecto de unos 15 días perdí más o menos a 4 amigos que fallecieron de maneras muy inesperadas, porque por ejemplo uno era muy joven, de hecho tenía 3 niños, el menor tenía 1 añito y era una persona saludable, que jugaba fútbol, que hacía ejercicio, o sea, lo que tú menos. Y fueron las primeras recomendaciones que dieron, que las personas saludables, las que estaban haciendo deporte, pues no les iba a afectar tanto. Entonces, y muchos de las personas que murieron allegadas eran así, personas que no eran tan mayores o que no tenían ninguna enfermedad de base. Entonces esto fue bastante doloroso, algo que aumentaba también el temor, porque de pronto uno alcanzaba a pensar que si se murió mi amigo que está joven, yo también me puedo morir. Era un temor bastante fuerte porque yo tengo un niño pequeño. Entiendo. ¿Cómo cree que le afectó la pandemia en lo laboral, familiar y en lo económico? En lo laboral me afectó en el sentido de que al nos tocó inventar, digamos, una estrategia de trabajo para la cual no estábamos preparados. ¿Usted es dueña de este colegio, cierto? Yo soy dueña de este colegio, pero también trabajo para el magisterio en el municipio de La Paz. En el colegio público fue mucho más difícil el proceso porque de pronto no era posible tener las herramientas con las que nosotros trabajamos acá en este colegio, exactamente. Acá, por ejemplo, trabajamos con la plataforma Zoom y fue mucho más fácil, los niños entendían mejor, pero en el colegio público trabajábamos por WhatsApp y no había una hora de entrega, no había una hora de terminar las labores, no había una hora de terminar de atender a los padres de familia. También había mucho papeleo para cumplir, entonces nos tocaba, por ejemplo, hacer una guía semanal de todo lo que habíamos hecho en la semana. Entonces el trabajo fue muy extenuante. Hubo un momento en que sentí que no iba a poder. ¿Y en lo familiar? En lo familiar, bueno, gracias a Dios, nosotros pues tenemos buena relación, un ambiente de armonía y paz en mi casa, pero no falta que de pronto el hecho de estar todos ahí juntos haya ciertas fricciones o de pronto falta de tolerancia, ese tipo de cosas. Sin embargo, lo manejamos bastante bien, pero había un momento en que era muy frustrante el hecho de que el niño se sentía muy encerrado y había días que él lloraba tirado en el piso,
quería salir, que cuando esto se iba a acabar, que porque esto no se acababa. Entonces, para uno como madre, ver a su hijo en esas condiciones también era algo que era frustrante, a veces deprimente. Entiendo. ¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o comportarse de su hijo durante el periodo de la pandemia y después de ella? Pues ya me acaba de decir que sí hubo bastante cambio. Sí, en cuanto a la post-pandemia, pues también digamos que ya al final nos fuimos acostumbrando a estar encerrados, a estar solos, a no recibir visitas y en cierto modo hemos continuado como con ese... Nos acostumbramos. A veces me toca decirle a él que salga, que allá afuera están jugando los niños, para que no esté tanto encerrado. Pero sí llega uno como a aprender a estar cómodo con la soledad. Respecto a la forma de mostrarse a los demás durante el periodo post-pandémico, ¿ha notado que es más sociable, menos sociable o tiene escasa tolerancia a los demás? En general, yo siempre me he llevado bien con todas las personas. Yo procuro ser muy amable, aunque no soy muy amiguera, por decirlo así. De hecho, nunca lo he sido. Todo el tiempo, pues mi condición es esa. Mis amigos son pocos, mis amigos íntimos son pocos, pero soy muy sociable con todas las personas. Procuro tener una buena relación. Digamos que después de la pandemia mi comportamiento es igual, es ese mismo. Me gusta la soledad, me disfruto de mi soledad, acostumbro a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, me gusta mucho leer, me gusta de vez en cuando, no veo mucha televisión, pero sí de vez en cuando ciertos programas de investigación, de documentales que me gusta ver. Pero le tomó más cariño durante la pandemia. Digamos que sí, o sea, por ejemplo, no es con el llevarme con las personas, porque eso no ha cambiado en mi forma de ser amistosa con todo el mundo, es igual, eso no ha cambiado. Lo que sí es que no me apetece salir a ciertos Siempre lugares. lo has tenido en un segundo plano. Exacto, entonces por ejemplo tú me vas a invitar, ay, vamos a salir al parque tal, a hacer tal cosa, y yo como que entre eso y quedarme en la casa, siempre voy a escoger, me quedo en la casa. Bueno, me alegra a mí que usted haya podido responder a mis preguntas. Gracias. Pues podemos concluir que sí, que el COVID-19 sí nos afectó nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Podríamos decir que sí. Bueno, me alegra que usted haya podido sacar adelante, no todas las personas lo logramos, personas que todavía se sienten aferradas a esa enfermedad, con temores y todo eso, pero tenemos que seguir, ¿cierto? Así es. Bueno, me alegra.